los invito a que cierren sus ojos para no distraernos y a que juntos le agradezcamos a Dios y clamemos a su nombre. Señor Dios, te damos gracias porque nuevamente nos das este gran privilegio de poder conectarnos una vez más. Gracias, Señor, porque nos permites conocerte, nos permites aprender más de ti. Gracias por este mensaje que será predicado, Dios. Te quiero pedir que por favor hables a nuestras vidas, que por favor nos muestres en qué estamos fallando, que por favor, Señor, nos ayudes a entender y a comprender más tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escudriñarla. Danos entendimiento para entender realmente lo que dice en ella y no caer en falsas interpretaciones. Al igual, Señor, te quiero pedir que por favor nos des valentía para predicar tu palabra a todas las personas que nos rodeen. Ayúdanos, Señor, a reflejarte a ti, Señor, a hacer luz en donde quiera que estemos, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra congregación, en nuestra escuela. Ayúdanos a reflejarte a ti, Señor. Al igual, Dios, te quiero pedir por Ángel, el hijo de Gloria. Te quiero pedir que por favor tú lo sanes, Señor, de ese golpe que tuvo en su cabeza. Que por favor tú lo cures y le ayudes a tener visión en ese ojo, Señor. Pero sobre todo, Señor, te queremos pedir que por favor, por medio de esta situación, Él pueda conocerte a ti. Que Él pueda rendir su vida completamente ante ti, Señor. Al igual también te doy gracias por el papá de Abraham. Gracias, Padre mío, porque está teniendo mejora, porque está resistiendo, porque no le afectaron tanto las quimios. Gracias, Señor, por su vida. También te quiero pedir que por favor tú lo sanes de ese cáncer, que tú lo cures completamente y que también por sobre todo que tú lo sanes, que le permitas conocerte, que le permitas verte tal y como tú eres y puedan rendir tanto Ángel como el papá de Abraham sus vidas completamente a ti, Señor. Al igual, Señor, te damos gracias por cada matrimonio de la iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos guardas, porque tú los cuidas. Yo te quiero pedir que por favor siempre seas tú el centro de esos matrimonios. Que tú los guíes, que tú les des sabiduría, que tú les ayudes a amar a su pareja como tú nos amas, incondicionalmente, sufridamente, no buscando lo suyo, Señor. Gracias, Padre mío, por cada uno de ellos. Te quiero pedir que tú los ayudes en sus problemas, en sus debilidades, y que cada día esos matrimonios puedan ser más un reflejo de ti, Señor. Al igual, Señor, gracias por las familias de Camino de Santidad. Gracias por traernos en esta congregación. Gracias por ello, Padre. Te queremos pedir que siempre en esta congregación tu palabra sea predicada, que tu nombre sea exaltado, que tu palabra esté por encima de cualquier idea o pensamiento que pueda levantarse. Te lo pedimos por favor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues como sabrán, los que ya vieron la imagen del estudio bíblico, seguimos estudiando los milagros de Jesús. Ya gracias a Dios llevamos varios temas y el tema de hoy es Camina sobre el mar. Es el título de la predicación. ¿Quién de ustedes sabe quién caminó sobre el mar? Aparte del Señor Jesús. Bueno, Pedro, ¿verdad? También. Así es. Jesús caminó sobre el mar. Ese es el título de la predicación del tema del día de hoy. Y pues también pudo caminar Pedro sobre el mar, pero esto no fue debido al poder de Pedro, no fue porque él tuviera la capacidad, sino porque Dios obró en Pedro para que él pudiese caminar. Si no, Pedro no hubiese caminado. Y bueno, pues lo normal, hermanos, es que nosotros podamos caminar sobre la tierra, pero no sobre el agua. Eso es lo ordinario, eso es lo común. Sin embargo, en este tema que estudiaremos el día de hoy, sucedió algo extraordinario. Sucedió algo fuera de lo común. Sucedió un milagro, el cual es, pues Jesús caminó sobre el agua. Y no solamente esto, sino que también Pedro, pero por el poder de Dios. Y
Me gustaría que fuésemos a Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo 14, versículo 22. Estaremos leyendo hasta el 33. Estos serán los versículos del estudio. Mateo 14, ¿qué? 22. 22 al 23. Así es, del 22 al 33. Me dicen cuando estén ahí. Listo. Muy bien. Y bueno, comenzaré a leerlo. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y en los versículos que acabamos de leer, podemos ver el poder de Jesús en su creación. Vemos su omnisciencia, su cuidado, su fidelidad, su apoyo, su misericordia, su desagrado por el pecado y, por supuesto, su divinidad. Por otra parte, también se muestra la incredulidad de sus discípulos, su debilidad y su desconocimiento de quién es Dios. En nuestro navegar nos encontraremos en situaciones idénticas por las que los discípulos pasaron. Y en esta historia encontraremos varios principios que, al aplicarlos en nuestras vidas, nos ayudarán a conocer más a Dios y a descansar en su buena, agradable y perfecta voluntad. Y bueno, este relato lo podemos encontrar en 3 evangelios: Mateo, Marcos y Juan. De hecho, en todos los evangelios, antes de esta historia, ocurrió otro milagro, el cual fue la alimentación de los 5,000. Esto está en Mateo 14, del 3 al 20. Y podemos ver que Jesús alimentó a 5,000 varones, que en realidad era una cantidad mayor a esta, pues no se estaban considerando sus esposas ni sus hijos. Y pues sucedió esto, ocurrió el milagro, y enseguida sucede lo que acabamos de leer, Mateo 14, 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después del milagro de alimentación, Jesús hizo que entraran los discípulos a la barca para que se despidieran y fueran a la otra, mientras él se despedía de la multitud. Y bueno, en Mateo 14, 23, el siguiente versículo dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús fue a orar al monte mientras los discípulos se encontraban en el mar, yendo en dirección hacia la otra ribera. En el siguiente versículo dice: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Normalmente la navegación en el mar de Galilea se hacía a unos 2 o 3 kilómetros cerca de la orilla del mar. Y sin embargo, podemos ver
que en este versículo que acabamos de leer, que esta barca se encontraba en medio del mar. Y no solamente esto, sino que era azotada por vientos, y el viento era contrario. Y pues este viento contrario hizo que se alejaran de la orilla del mar. De esos 2 o 3 kilómetros que debían de estar, pues se alejaron más, ocasionando que la barca estuviese en el centro del mar de Galilea. Y de hecho, en Juan se nos dice que se levantaba el mar con un gran viento. Habían grandes olas, no solamente era el viento, sino que habían grandes olas y había un gran viento. Y les tengo una pregunta, hermanos. ¿Quién hizo que los discípulos entraran a la barca rumbo a la otra ribera? ¿Quién lo hizo? Jesús. Así es, Jesús lo hizo. Él sabía que habría una tormenta y aún así los mandó. Los discípulos fueron directos a una tormenta por hacer la voluntad de Dios. Qué interesante. Los discípulos no fueron como Jonás, que huyendo de la voluntad de Dios, entró a una tormenta. Dios mandó a Jonás que fuese a Nínive, que les predicara. ¿Qué sucedió? Él no hizo caso. Él decidió ir en contra de la voluntad de Dios. Y hubo una gran tormenta. Él sufrió una gran tormenta. Y bueno, pues ya conocemos el resto de la historia. Querido hermano, podemos encontrar en la Biblia 2 tipos de tormentas. Tormentas de corrección, que estas suceden cuando el Señor nos disciplina como a Jonás por desobedecer su voluntad. Y también podemos encontrar tormentas que nos perfeccionan, en las cuales Dios nos ayuda a madurar espiritualmente, nos ayuda a ser más como Él, y suceden por hacer su voluntad. Muchos cristianos piensan erróneamente que si obedecemos a Dios, navegaremos en esta vida sin dificultades, sin ningún problema. La realidad no es esa, hermano. La realidad es que Dios usa estas tormentas para que seamos más como Él, para que dependamos más de Él y para que le conozcamos mucho, mucho más. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios permite que sucedan estas tormentas porque Él nos ama y sabe que es lo mejor para nosotros. Él nos corrige antes de que nuestra desobediencia ocasione más problemas. Él nos lleva a depender más y más de Él, porque en Dios podemos encontrar verdadera paz. Pueda que tú en este mismo instante estés pasando por una tormenta. Pueda que sea una tormenta de corrección, pueda que sea una tormenta de perfección. La situación en la que te encuentras es porque estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida o la estás desobedeciendo. Yo te pregunto, ¿estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida o lo estás desobedeciendo? La respuesta a esta pregunta nos ayudará a conocer por qué tormenta estamos cruzando, por qué tipo de tormenta estamos cruzando. Si tú estás cruzando por una tormenta de corrección, te exhorto a que te arrepientas, a que no desobedezcas a Dios. Cambia aquello que le desagrada de tu vida. Sé obediente a su palabra. Busca su rostro en oración y pide la ayuda. Ocúpate en la oración y en el estudio de la Biblia. Si estás pasando por una tormenta de perfección, ánimo, hermano, mantente firme en Dios, no te desesperes, no descuides tu tiempo de oración y de estudio en la Biblia. Dios te está puliendo. En Mateo 14:25 dice: Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La noche en Israel tiene 4 vigilias. La primera de 6 p.m. a 9 p.m. en nuestro horario, la segunda de 9 p.m. a 12, la tercera vigilia de 12 a 3 de la madrugada y la cuarta vigilia de 3 de la madrugada a 6. Y estos acontecimientos sucedieron entre las 3 y 6 de la madrugada. Los discípulos estaban solos en el mar, todo estaba muy oscuro,
el fuerte mar golpeaba contra la barca y había un gran viento. Era contrario este viento. Ellos estaban remando y remando. De hecho, Juan nos dice que habían remado entre 25 y 30 estadios. Esto quiere decir aproximadamente entre 4.5 kilómetros a 5.5 kilómetros de distancia. Y Marcos nos dice que Jesús estaba viéndolos, que estaban remando con gran fatiga. Los discípulos ya estaban cansados, les estaban faltando la energía, la motivación para poder continuar. Me imagino que ellos estaban reme y reme y no avanzaban, se quedaban en el mismo lugar. ¡Qué desesperación! ¿Por qué? Pues del mar, el viento, estaban estancados. ¿Y tú cómo te sientes, hermano? ¿También te sientes fatigado? ¿Sientes que ya no tienes energía para continuar? ¿Te sientes desmotivado? ¿Ya tienes mucho tiempo en la tormenta que te encuentras y no avanzas? ¿Ves que la situación no cambia? Así también los discípulos se sentían en medio del mar. Ellos creían que estaban solos y que nadie sabía por lo que estaban pasando. Pero ¿qué crees, mi hermano? Dios conocía completamente la situación por la que ellos estaban enfrentándose. De hecho, hay un relato similar anterior, hay otro milagro, el cual es cuando Jesús calma la tempestad. En ese milagro, pues Jesús estaba en el bote y estaba dormido. En este milagro, Jesús estaba viéndolos, que se estaban fatigando. En ambos milagros, Dios sabía la situación por la que estaban enfrentándose completamente. Él lo sabía. Y bueno, en este relato, Jesús está en el monte orando. Y pues te digo, mi hermano, en ambas historias, en ambos relatos, Jesús conoce completamente la situación. Él es Dios, Él lo sabe todo. El problema es que los apóstoles no conocían a Dios. Ellos también estaban siendo perfeccionados y estaban conociendo más a Dios. Los apóstoles del libro de Hechos no eran los mismos que aparecen aquí en los evangelios. Dios también los estaba perfeccionando y los estaba puliendo. Y con cada situación que ellos enfrentaban, Dios los estaba puliendo y los estaba haciendo más a su imagen. Al igual que sucede con nosotros, mi querido hermano, las situaciones que Dios permite que sucedan en nuestra vida sirven para forjar nuestro carácter, para depender más de Él y para conocerle. Él nos va perfeccionando hasta que estemos junto con Él. Y bueno, lo mejor que podemos hacer en tal situación es no fatigarnos, no estresarnos, es confiar plenamente y descansar en las manos de Dios. Si los apóstoles hubieran conocido realmente quién es Dios, ellos no se hubiesen fatigado, porque Dios es un Dios que nos cuida, que nos protege. Es un Dios que nos guarda y que nos va perfeccionando. Dios es fiel, mi querido hermano, aun cuando nosotros no somos fieles. Aun cuando nosotros fallamos, Él sigue cuidándonos y Él sigue siendo fiel. Dios conoce tus debilidades, tus luchas, tus preocupaciones y problemas. Él ve nuestras angustias, nuestras ansiedades y no nos dice, hazle como puedas. A ver tú, hazle como puedas, como se te ocurra. Él no nos dice eso, sino que Él nos ayuda, Él se compadece de nosotros, nos auxilia. En Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Él simpatiza por nuestras flaquezas y Él actúa, Él nos ayuda. Él entiende por lo que estamos pasando y conoce nuestras luchas. Dice el Salmo 23, del 1 al 4, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice el Salmo 27, del 1 al 3, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?
Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El Salmo 91, del 1 al 10 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dirá yo a Jehová: esperanza mío, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni trata que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impios. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Salmo 46, del 1 al 3 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Mi hermano, ¿sabes quiénes son las ovejas que Dios cuida, protege, alimenta y pastorea? ¿Sabes quiénes son los que habitan en el abrigo del Altísimo? ¿Sabes quiénes son los que moran bajo la sombra del Omnipotente? Son los hijos de Dios. Son aquellos que por su gracia y misericordia han sido salvados. Han recibido perdón por sus pecados. Dios cuida a su pueblo. Él es refugio, fortaleza y amparo para sus hijos. ¿Cómo respondes ante las tormentas y problemas que Dios permita que ocurran en tu vida? ¿También te fatigas como los discípulos? ¿Te desesperas y no sabes qué hacer? ¿Sientes que ya no puedes más? Mi querido hermano, por eso es importante conocer quién es Dios. Por eso es importante estudiar su palabra. En los versículos de la Biblia, Dios ha revelado sus atributos, ha revelado cómo es Él y también ha revelado cómo debemos de actuar ante todas las situaciones con las que nos podemos enfrentar en la vida. Y bueno, pues te acabo de leer varios versículos, literal, eran muchos. Pero en estos versículos, mi querido hermano, Dios muestra que tiene un gran cuidado por sus hijos. Dime, ¿cómo podemos conocer que Dios tiene un cuidado por sus hijos? Mejor dicho, dime si existe otra manera de conocer que Dios cuida a sus hijos, además de leer la Biblia. Bueno, pueda que tú conozcas que Dios te cuida porque un hermano te dijo tal versículo, como te lo acabo de decir ahorita. Pero yo te aseguro que ese hermano tuvo que haber leído la Biblia. Por eso es importante conocer su palabra. ¿Para qué? Pues para saber cómo es Dios y para actuar de una manera bíblica y correcta. Una manera que le agrade y le exalte. Si Dios ha dicho esto, Él lo cumplirá. Él cumple las promesas que hace. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Dios cumple siempre sus promesas. Si Él dice que nos cuidará, que nos protegerá, que con nosotros irá, Él lo cumplirá. Estos versículos tienen aproximadamente, un poquito más puede ser, 2500 años de antigüedad. Aprox. Y bueno, pues son las palabras de Dios. ¿Sabes qué es asombroso, hermano? Que hoy Dios sigue siendo el mismo de hace 2500 años. Hace 2500 años Él dijo eso, pero Él sigue siendo lo mismo. Él sigue siendo igual por los siglos de los siglos. Y si Él ha dicho eso, Él lo cumplirá. Malaquías 3:6 dice:
porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Lo que Él dice tampoco cambiará, sino que cumplirá sus promesas. El día que Él cambie, dejará de ser Dios. ¿Pero qué crees? Él nunca cambiará. Él siempre será el mismo. Alégrate conmigo, querido hermano. Todas las promesas que nos ha hecho, las cumplirá. Él regresará por su iglesia. Estaremos con Él para siempre. Y no habrá lloro ni tristeza. Él será nuestra luz, nuestro sol. Nuestro Dios es inmutable. Hermanos, tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla. Tenemos que escudriñarla para poder conocer cómo es Dios y cómo debemos de vivir. Mateo 14:25 dice: Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. ¿Por qué? Pues porque Él tiene un control absoluto sobre todo. Pues Él es Dios. Parecía que caminaba sobre como tierra seca. Los egipcios tenían un dibujo para mostrar lo imposible. Ellos lo representaban por medio de un señor caminando sobre el mar. Pero ¿qué crees? Para Dios no hay imposibles. No hay cosa creada que no esté bajo su dominio. Para Él no es nada caminar sobre las aguas. Y bueno, aquí hay una pregunta. ¿Por qué no solo se apareció en la barca, sino que pues apareció a lo lejos y se fue acercando? Bueno, Dios tenía un propósito. Una gran tormenta en el mar solo era el medio para que Cristo llegara a ellos. A menudo nos llegan situaciones difíciles, enfermedades, dolores. Y pues suceden estas cosas en nuestra vida solamente para descubrir que todas estas situaciones nos llevan más cerca del Señor y a depender más de Él. Todo esto lo permite el Señor y no sale nada fuera de su control. Nuestro Dios es un Dios sin límites, tal como lo dice en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Bueno, el siguiente versículo dice: y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. La reacción de los discípulos es que al verlo, pues se turbaron, se llenaron de temor, gritaron a gran voz: ¡un fantasma! ¿Por qué? Pues porque no lo reconocieron. Ellos no lo estaban esperando. Si lo hubieran estado esperando, ellos hubieran gritado: ¡Cristo, nuestro Salvador! Querido hermano, el miedo y la fe no pueden vivir juntas en el corazón, porque el miedo nos ciega de tal manera que no vemos la presencia del Señor en nuestras vidas. Por eso nuestros ojos deben de estar fijos en Dios, en Él, y no debemos de desviar nuestra mirada. Mateo 14, versículo 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Cristo se identifica como el yo soy. Ya no teman, dejen de angustiarse, ya no hay peligro. Él quiere fortalecerlos y mostrarles su amor y cuidado. Antes de calmar, pues hizo esto. Y esta situación, este relato, no sucedió con el propósito de enseñarle a sus discípulos cómo caminar sobre el agua. No era una especie de curso, no era algo así, hermanos. Sino que Jesús quería enseñarles acerca de su protección y su cuidado, acerca de cómo actúa a favor de nosotros, sus hijos. No existe un lugar tan lejano y tan difícil en el cual Dios nos pueda encontrar. Es la realidad, mi querido hermano. Él no nos deja solos. Él protege a los suyos y no los olvida. No existe
una tormenta tan grande, no existe una noche tan oscura de la cual Él no nos pueda cuidar o Él no nos pueda salvar. Él lo hará y Él nos guardará. Y bueno, pues está con nosotros, Él está con nosotros y es algo que debemos de entender. Debemos de buscarlo continuamente y no perder la esperanza. Hay hermanos que en este mismo instante están pasando por alguna tormenta. Así como Jesús, hermano, debemos de animarlos. Debemos de exhortarlos, de apoyarlos, de fortalecerlos. ¿Cómo? Con nuestras palabras, diciéndoles, ánimo, sigue adelante, tú puedes, tú puedes, no te rindas. ¿Eso le tenemos que decir a nuestros hermanos? No, debemos de animarlos y fortalecerlos con la palabra de Dios. Es lo importante y es la que tiene valor. Por ejemplo, ahí está el hijo de Gloria. Ahí está el papá de Abraham. ¿Cómo se sentirán ellos? Preocupados, estresados, desanimados. ¿Y qué debemos hacer como sus hermanos en Cristo? Motivarlos, animarlos, exhortarles, recordarles que Dios está con sus hijos, que Él no nos deja solos, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que detrás de todas estas situaciones Dios tiene un plan perfecto que glorificará su nombre. Esa es la realidad. Y vamos a Mateo 14, en este mismo versículo, del 28, en ese mismo capítulo, mejor dicho, del 28 al 31. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor le dijo: ven a Pedro. Él se baja de la barca, camina sobre las aguas en dirección a Jesús, tiene la mirada puesta en Jesús, pero de repente Pedro desvía su mirada y comienza a ver el fuerte viento, comienza a ver las olas y tuvo miedo. Te lo vuelvo a decir, el que Pedro haya caminado sobre las aguas no era porque él tenía el poder para hacerlo, sino porque Dios mandó su poder a Pedro pues para que pudiese caminar. Y esto fue algo soberano. También cabe mencionar que pues Pedro era un pescador experimentado. Él se la vivía pescando antes de seguir a Cristo. No sé cuántos años, pero él ya conocía el mar, él ya conocía las tormentas, él ya conocía todo esto. ¿Y qué sucedió aquí? Aún así, Pedro tuvo temor. Y pues él no era cualquier persona, él ya era un pescador experimentado. Pero ¿qué sucedió? Él no creyó en lo que estaba pasando. Hermanos, la realidad con esto es que aquí hay algo asombroso también. También aquí hay algo asombroso, ¿por qué? Cuando Pedro baja de la barca y va en dirección a Jesús, Pedro se encontraba en un lugar mucho más seguro que los discípulos. Él se encontraba en un mar calmado, en un mar tranquilo como tal, y él estaba dirigiéndose a Jesús. Y esa es la realidad, hermanos. Ir hacia Jesús, estar cerca de Cristo, es el lugar más seguro en el cual podemos estar, hacer su voluntad. La fe verdadera no es solamente conocer que Cristo es el Hijo de Dios y que puede perdonar nuestros pecados, sino entregarse confiadamente en los brazos del Señor con el compromiso de vivir para Él. Pedro comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Eso, mis queridos hermanos,
es lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos en tormentas. Debemos ir a Dios y pedir auxilio. Debemos ir en oración y clamar ayuda. Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. Filipenses capítulo 4 del 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando pasamos por tormentas, puede traer ansiedad a nosotros, puede traer preocupación, y esto indica una falta de confianza en la soberanía, en la sabiduría y el poder de Dios. Esto, mis queridos hermanos, es pecado. La incredulidad y la falta de fe en el Señor es pecado. Creo que por eso Jesús le dijo a sus discípulos: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Deleitarse en el Señor y meditar en su palabra es el mejor antídoto contra la ansiedad. No debemos de preocuparnos y afanarnos por nada, sino debemos ir a Dios en oración y ruego, agradeciéndole lo que Él permite en nuestras vidas. Él tiene el control completo de nosotros y Él sabe por lo que pasamos. Todas las dificultades que estamos atravesando están dentro de los propósitos de Dios, mis hermanos. Yendo a oración a Dios, clamándole a Él, sucederá algo, mis hermanos. ¿Qué sucederá? La paz de Dios habitará en nosotros. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento humano, la cual nos guarda de la ansiedad, de la duda y el temor. Confiemos en que Dios quiere y puede hacer lo mejor para sus hijos, para nosotros. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si eres hijo de Dios, todo lo que suceda en tu vida, sea tormenta de corrección o de perfección, sea problema grande o chico, obrará para bien y serás perfeccionado. Bueno, Pedro dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le respondió. ¿Qué le respondió, hermanos? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante el exilio, ante el clamor de Pedro? Hombre de poca fe. Así es. Pero Jesús hizo algo. ¿Qué hizo también? Antes de decirle eso. Le asió la mano. Así es. Le asió la mano. Jesús no le respondió. Pedro pidió ayuda. Dijo: Señor, sálvame. Y Jesús no le respondió: húndete, porque tuviste poca fe. Eso no le dijo Jesús, sino que Él le dio la mano. Él actuó. Al instante lo ayudó. Y no dejó que Pedro se ahogara a pesar de su incredulidad. Hermanos, les digo, debemos de confiar plenamente en Dios, en su soberanía, en sus planes, en su cuidado, a pesar de y la realidad también es esta, hermanos. A pesar de saber esto, a pesar de conocer estos versículos, podemos fallar, podemos regarla. ¿Por qué? Seguimos siendo carne y hueso. Y esto puede suceder en nosotros, así como sucedió con los discípulos. Pero ¿sabes algo, hermano? Así como Jesús auxilió a sus discípulos a pesar de su incredulidad, así nos auxiliará a nosotros. Él no nos dejará hundirnos. Su amor por nosotros y cuidado no cambiará. El hecho de que Dios nos ame, nos cuide y nos proteja no es porque tenemos algo en especial o en particular. Él nos ama y nos protege porque Él tiene misericordia y gracia de nuestra vida. La salvación es del Señor y su cuidado también. ¿Qué Dios tan glorioso tenemos, hermanos?
Bien dice el Salmo 144, versículo 15. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. En todo el mundo, en todos los países, entre todas esas personas, no existe un grupo más afortunado como nosotros, como los hijos de Dios. Vivamos para Él. No juguemos al ser cristiano. Él conoce nuestro corazón y nuestras flaquezas. Rindamos todo nuestro ser a Él. Él es digno. Él lo merece. Él nos hizo para su gloria y honra. Al igual, continuando con el versículo, Mateo 14, del 32 al 33, dice: Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Jesús y Pedro subieron a la barca. El fuerte oleaje y el viento fue calmado por Jesús. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él y le adoraron. Además le dijeron: verdaderamente eres hijo de Dios. Hermano, creer y decir lo que realmente es Dios trae gloria y adoración a su nombre, tal y como los discípulos lo hicieron en ese momento. Las tormentas de la vida no son agradables, pero son necesarias, porque nos enseñan a confiar en Dios, nos enseñan a esperar en Él y en sus promesas. Nos enseñan a no creernos tan sabios y creer que nosotros controlamos y dirigimos nuestras vidas. Si Cristo nos dice: ven, debemos de ir confiando en su palabra, porque Él cumplirá el propósito suyo en nuestra vida. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros nos perfeccionará. Él nos pulirá. Dios está trabajando con nosotros. Y cuando termine, seremos una obra perfecta glorificada en su presencia. Si a la hora de la prueba te dice ven, ven a Él sin temor. Él nos guiará y cuidará. Tener fe no es creer a pesar de la obediencia, sino obedecer a pesar de las consecuencias. Debemos de obedecer a Dios a pesar de las consecuencias. ¿Cuántas cosas hemos pasado que ya no podemos más? ¿Cuántas cosas hemos enfrentado que decíamos ya no podíamos? Que decíamos, si yo llego a pasar esto, me muero. Pero en cambio, ¿qué ha sucedido, hermano? Nos encontramos hoy aquí. ¿Y qué ha pasado? Dime, ¿quién es el que te ha cuidado? ¿Quién es el que te ha mantenido hasta el día de hoy? ¿Quién es el que te ha proveído? ¿El que te ha protegido? ¿El que te ha guardado? Es Cristo. Y gloria a su nombre por esto. Y Él lo seguirá haciendo, mi hermano. Si eres su hijo, Él seguirá tratando contigo. Él seguirá perfeccionándote, corrigiéndote. Y pueda que en el transcurso de este mensaje te vino en la mente una tormenta por la cual estás pasando. Y hay un detalle muy importante aquí. Las tormentas de corrección y de perfección son tormentas que enfrentan los hijos de Dios. ¿A qué voy con esto? ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Ya le conoces? ¿Vives para Él? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Crees en su evangelio? Porque si no lo has hecho, mi querido hermano, mejor dicho, si no lo has hecho, mi querido oyente, pues no eres hijo de Dios, no eres su oveja, y Él tratará distinto contigo. Si no le conoces aún a Dios, mejor dicho, también, examina tu vida, mi querido oyente. ¿Cómo vives? ¿Qué haces a lo largo del día? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? ¿A quién buscas agradar? Si Dios no está en tus metas, en tus sueños, si Dios no está en tus tiempos, si tu prioridad no es agradar a Dios, yo dudo que seas cristiano y que le conozcas realmente. Mi deseo con esto es que tú reacciones ante ello.
y que te arrepientes de tus pecados, que pidas misericordia de Él y que vayas a Cristo. Búscalo mientras Él pueda ser hallado, antes de que sea tan tarde. Muchas veces nos creemos inmortales. Vivimos como si fuésemos a vivir para siempre. Andamos de aquí para allá, planeando que la escuela, que la inscripción, que este trabajo, que esta casa, que este coche. Y así podemos continuar. Pero ¿qué crees? No sabemos lo que nos depara el futuro. ¿Qué pasa si el día de mañana tú murieses? ¿Ya estás listo para encontrarte con Dios? ¿Qué le responderás? ¿Qué le dirás? ¿O qué? ¿Piensas acercarte a Dios y arrepentirte de tus pecados ya cuando estés a punto de morir? ¿Crees que así será? No lo sabemos. Por tal razón, arrepiente de tus pecados ahora que lo puedes hacer. Ahora que tienes tiempo. No esperes hasta mañana. Estar en Dios es lo mejor que podemos hacer. En Él somos completamente llenos, satisfechos. La palabra de Dios dice en Mateo 4:4 que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo lo relaciono mucho con esto. Pues como seres humanos trataremos de vivir del pan de la tierra. Trataremos de vivir todo lo que nos ofrece el mundo. Pero ¿qué crees? No solamente podemos vivir de eso. Necesitamos del poder de Dios, de su palabra. Necesitamos de Él para estar completamente satisfechos. Nuestra carne es insaciable. Nunca la podremos calmar. Siempre buscaremos algo más. Una droga más fuerte. Siempre buscaremos un alcohol más fuerte, etc. Otro pasatiempo. Y todo esto son luces, son como huecos, son como ciertas verdades. Bueno, todo esto refleja algo. El ser humano fue creado para la gloria de Dios. Y hasta que viva para Él, será completamente satisfecho. Por eso yo te exhorto y te animo a que le busques, a que vivas para Él, a que te arrepientes de tus pecados y le sirvas. Pues como tal, hay dos tormentas, de corrección y de perfección. Ya sea en la que te encuentres, deberás de actuar. Pero en ambos casos debemos de hacer lo que Pedro hizo, pedir auxilio del Señor. Debemos ir en oración, pedirle ayuda, clamarle, pedirle que nos ayude. Y esa paz que Dios da estará en nosotros y se alejará la ansiedad y la preocupación. Pues ese es el mensaje de hoy, hermanos. No sé si alguien de ustedes quiere agregar algo, los escucho. Pero no se amontonen, por favor. Ok. Pues que, bueno, yo pienso que gracias a Dios este mensaje fue algo que Dios quería que escucháramos, bueno, al menos yo en este momento, porque sobre todo en el aspecto de lo que dijiste hace rato, para la gloria de Dios, de que Dios le dio la mano a Pedro. No solo le dijo que fue de poca fe, porque yo a veces sinceramente así me siento, o sea, que si tengo poca fe, el Señor está molesto conmigo y que es como si el Señor volteara su cara a mí por el hecho de que he tenido poca fe. Pero el hecho de que a pesar de que Pedro tuvo poca fe, Dios sí le tendió su mano. Entonces, Dios no quiere que nos quedemos ahí tirados en el suelo por nuestra poca fe, sino que Él quiere ayudarnos. Solamente está esperando que nosotros le pidamos, que nosotros confiemos en Él. Y tal vez no vamos a tener toda la fe del mundo en el momento y nos vamos a sentir desesperados porque no sabemos qué palabras decirle o qué decir, pero solamente con el hecho de ser sincero, incluso si le decimos, Señor, no tengo fe, me falta fe en ti, necesito fe hacia ti, o sea, simplemente con el hecho de reconocer que estamos mal,
Dios es quien nos dio la fe, por lo tanto, Él nos puede llenar de más fe para seguir creyendo en Él. Así es. Sí, eso es todo. Muy bien, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues sí, sobre todo que yo aprendo algo, ¿no? De este pasaje, pues que Pedro sabía que estaba más seguro con el Señor, a diferencia de los otros discípulos que se creían más seguros en la barca, ¿no? Pero el hecho de que a veces tengamos la seguridad de que con Cristo estamos seguros, en ese transcurso pequeño, o en ese caminar, en esa distancia no muy larga, a veces nuestra fe flaquea, pues, ¿verdad? O sea, ninguno estamos exentos de decir que no, nuestra fe no va a flaquear ahí, en ese caminar. Y también por lo que encuentro aquí es que no sé si sea la oración más corta que podamos encontrar en la Biblia de un hombre, ¿no? Hacia Dios: Señor, sálvame. Es la oración una de las más cortas, ¿no? Señor, sálvame. Y sobre todo que pues es Cristo el que hizo el llamado. O sea, que fue Cristo el que le dijo a Pedro: ven, ¿no? Y es donde aprendemos el llamado, ¿no? O la gracia irresistible. ¿Quién puede negarse el llamado de Dios? Nadie. ¿Quién puede llegar a este llamado de Jesús una vez que Él te dice ven? Nadie. Así sean las tormentas más fuertes y tengamos que cruzar por el agua, cuando Dios te llama, ¿verdad? Entonces yo aprendo eso. Muy bien, gloria a Dios. ¿Alguien más desea agregar algo? Muy bien, hermanos. Pues proseguiremos a orar. Señor Dios, te damos gracias por este estudio, por este mensaje que acaba de ser predicado. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Dios, por esta gran bendición que nos das de poder conocerte cada día más, de poder aprender más de ti, Señor. Te queremos pedir, Señor, que por favor este mensaje no se quede aquí, no solamente sea un mensaje más como tal, sino que por favor tú obres en nuestras vidas, que nos ayudes a ponerlo en práctica, que nos ayudes a confiar en ti y a recordar quién eres en medio de las tormentas, en medio de los problemas. Señor, ayúdanos a confiar en ti cada día más y más. Perfecciónanos en ti, Padre. También, Señor, te quiero dar gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, Dios. Te quiero pedir que los bendigas, que los guardes, que tú les fortalezcas en sus debilidades, en sus luchas, que tú los ayudes a ser más, que tú los ayudes a ser cada día más como tú, Padre. Te lo pido por favor, en el todopoderoso nombre de Jesús. Amén.